Creo que voy a ducharme. Solo por su expresión, era evidente que Clocawi estaba bastante cansada y agotada. Si Sunjintra fuera su esposa, tanto de nombre como de hecho, podría haberle dado un masaje a Clocawi, o al menos haber intentado entrenarla de alguna manera para que se relajara un poco más. Pero ellas dos aún no eran nada parecidas, ni física ni emocionalmente. Al día siguiente, 17:56 horas, esta era la primera vez que la refinada joven experimentaba un ambiente como este. Era muy diferente a la de las bodas a las que había asistido antes. Nunca había visto una boda tan caótica. No sabía si era por la cantidad de invitados o por qué. Una vez que la gente se emborrachaba, ya no podía estarse quieta. En verdad, el rostro de su compañera ya estaba empezando a ponerse roja también. Pero afortunadamente, Clocawi no estaba deambulando por todos lados como todos los demás. ¿Ya estás borracha? Sunjindra preguntó. Aunque ya tenía una respuesta en mente, todavía estoy bien. ¿Te refieres a si está bien beber o si está bien conducir a casa? Está bien beber. ¿Sueles beber? Clocawi negó con la cabeza. No estoy tratando de detenerte, pero deberías contenerte un poco, ¿comprendido? Mientras conversaban, los hermanos mayor y menor de alguien los invitaron a una foto grupal. Clocawi, siendo considerada, tomó del brazo a la refinada joven y la llevó con ellos. Después de terminar las fotos, los cuatro hermanos se quedaron charlando sobre diversas cosas durante un buen rato. Soy Cain, soy el tercer hijo, aquel cuya esposa es gobernadora provincial, ¿verdad? Sí. Yo soy Kitán, el marido de la doctora. Una vez viajé en el coche de su esposa, la doctora 911. Clocawi se sorprendió bastante al ver con qué alegría la refinada joven conversaba con sus dos hermanos menores, sonriendo cálidamente y actuando con mucha naturalidad con ellos. Es una lástima que mi esposa esté ocupada con un caso hoy, si no, no habría perdido la oportunidad de presentársela como sí. Y mi esposa tiene una reunión del consejo hoy. Entiendo, Piclau. Deberías traer a Clucy a comer a mi casa algún día. Me gustaría presentársela a la doctora. Nuestras casas están a solo 10 kilómetros de distancia, ¿seguro? ¿Estás borracha, Clau? Preguntó la hermana mayor. Borracha, pero probablemente menos borracha que Kitán, respondió Clocawi. Es raro que mi esposa me deje beber. Vamos, es una ocasión especial, que todos disfruten. Si alguien no sabe conducir, haré que un conductor los lleve a casa, dijo el hermano mayor. Tras conversar un buen rato, volvieron a sentarse a la mesa, por lo que la refinada joven pudo deducir. Los hermanos solo hablaban de agricultura. Lo extraño fue que todos los miembros de esa familia trabajaban como agricultores, aunque claramente tenían suficiente capital para diversificarse en otros negocios, pero ninguno de ellos había elegido un camino diferente. Varias horas después, 21:45 horas, aunque logró llevar a su futura esposa a casa sana y salva, subirle a la cama fue lo suficientemente agotador como para hacer que la socialité se secara el sudor de la frente. Honestamente, nunca se había imaginado que la vida en la alta sociedad tailandesa incluiría momentos como este. Le parecía absurdo tener que arrastrar a una mujer borracha a la cama, especialmente cuando ni siquiera era su esposa todavía. Realmente no conoces tus límites cuando bebes. Al final soy yo quien se cansa. A pesar de sus quejas, Sunjinta permaneció cerca y la cuidó. Hace apenas unos momentos le había limpiado la cara con un paño húmedo y le había ayudado a quitarse la chaqueta, con la esperanza de que estuviera más cómoda. Tras calmar a la mujer borracha, fue a cuidarse en el baño. Esta vez no se sumergió en un baño caliente, así que se duchó más rápido de lo habitual. Al principio le daba vergüenza ponerse la ropa de otra persona, pero después simplemente buscó por sí misma en el armario, sin esperar más a que alguien le preparara cosas. ¿Te has dado cuenta? Los mensajes son cada vez menos, y un día no quedará ninguno, porque el tiempo hace lo que siempre hace. Después de pulsar enviar, puso el teléfono boca abajo y se acostó al otro lado de la cama. A veces ni ella misma lo entendía, a pesar de que se había aprovechado de ella, porque todavía sentía que la persona a su lado era un lugar seguro.
Ser besada sin su consentimiento debería haberla asustado y alejado, pero en lugar de eso, la refinada joven se quedó profundamente dormida al otro lado de la cama. La mañana siguiente, 9:34 AM, oh no, Pit y los terneros ya habían bebido agua y pasto. Como la mujer borracha aún no se había despertado, se hizo la pregunta a sí misma, Kung Clau. No hubo respuesta. ¿Qué se supone que debo hacer? Hoy también es el día libre de las tías, o debería pedir ayuda a los vecinos. No, 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 solo chismorrearon sobre mí, llamándome presumida. ¿Por qué me hago la capaz ahora? Y si me hago la altanera ahora, pipí, y los terneros se morían de hambre. Tras pensarlo un buen rato, Sunjindra decidió cambiarse de ropa. Se puso una camisa de manga larga y pantalones negros largos. Fiel a su naturaleza de chica de ciudad, completó el outfit con todos los accesorios, sombrero de paja, guantes y botas negras, haciendo que pareciera que la socialite se estaba vistiendo para imitar a otra persona.